Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a seguir estudiando el tema de la salvación. Y como siempre lo hago, hacemos un breve repaso de la clase anterior. Y en la clase anterior estuvimos hablando sobre la gracia del Señor, la misericordia del Señor y los salvos. Estuvimos estudiando el versículo de Hebreos, en donde tocábamos el versículo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Eso fue ampliado en todo lo que pudimos estudiar en la clase pasada. Y concluíamos que la salvación es gracia de Dios. Gracia de Dios para un pecador, jamás la merecimos, y aún teniéndola, seguimos siendo pecadores y no la merecemos. Amén. Y aún después de muchos años de vivir en la gracia del Señor, seguimos sin merecer la salvación, porque somos pecadores. Pero que el Señor es grande en amor y es grande en misericordia. Y hablábamos sobre si la salvación se sostuviera por nuestros méritos, ¿qué tanto podríamos aportar nosotros para el perdón de un pecado? ¿Qué característica podríamos decir nosotros que nos contribuye a algo para el perdón de un pecado? Y luego terminamos en la conclusión de que no cometemos solo un pecado en el día, sino que cometemos muchos pecados. Y luego llegábamos a la conclusión de que no solo tenemos un día de vida, tenemos varios días en la vida. ¿Cuántos pecados son? Son muchos. Y ahora lo replanteo y digo, ¿cuánto nos falta de vida? ¿Será que no pecaremos en lo que nos falta de vida? Vamos a seguir pecando porque somos pecadores, tenemos una naturaleza de pecado. Pero la misericordia de Dios se extiende sobre los que han sido comprados por la sangre maravillosa y preciosa de Cristo. Así que no podríamos decir que nosotros contribuimos en algo a la salvación o que hacemos algo por nuestra salvación, porque todo es por la misericordia y gracia de Cristo Jesús en el Calvario. Amén. El día de hoy vamos a estudiar el sello del Espíritu Santo y los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Pero antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración. Oramos. Señor, bendícenos con tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para que podamos entender tu palabra. Llévanos hacia la comprensión de la obra que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, los que han sido regenerados por obra del Espíritu Santo han experimentado una operación bendita y divina en sus vidas. Y esa operación ocurre cuando el Espíritu Santo regenera a una persona y cambia la inclinación de su corazón hacia Dios. Y cuando una persona es sellada por el Espíritu Santo, ese sello indica que él es propiedad de Dios por el pacto entre el Padre y el Hijo. Y quiero que vaya conmigo a unos versículos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos, hermanos?
Dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y hermanos, quiero explicar que en el tiempo antiguo y aún en el tiempo de hoy, los sellos son muy importantes. Muy importantes. Antes, lo que le daba peso y valor a un edicto de un rey era el sello de su anillo. Amén. El sello de su anillo. Cuando un rey mandaba un decreto para que se pronunciara por todas partes, lo que le daba valor a ese decreto era el sello del rey. Amén. Entonces, el sello es muy importante, porque el sello indica algo muy especial. Indica que hay seriedad. Y en un documento legal, hermano, un sello indica seriedad y legalidad. Amén. En el tiempo de hoy, en todo trámite jurídico, debe ir un sello que le ratifica y da fidelidad que el documento es original. Amén, por el sello. Los doctores, cuando van a dar una receta de un medicamento, deben poner un sello en las recetas. Amén. Así que el sello tiene un importante y valioso significado. Y el apóstol Pablo en la carta de los Efesios dice que los que creen en el Evangelio y su salvación han sido sellados por el Espíritu Santo. Cuando yo expliqué sobre el pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo, dije que había un testigo activo del pacto. Amén. Es Dios Espíritu Santo. Y solo es por obra del Espíritu Santo que un hombre muerto reciba vida. La palabra del Señor dice que Él es el que da vida, el Espíritu da vida. Toda persona en la que el Espíritu Santo opera esa vida ya fue sellada. Amén. Ya fue sellada. Porque ha recibido vida eterna. Y esta persona va a iniciar su vida desde la niñez hasta la madurez espiritual. No es alguien sin pecado. Amén. Es alguien que va a comenzar a entender quién es Dios en su misericordia y quién es Dios en su justicia. Amén. Va a comenzar a conocer a Dios, pero ya fue sellada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y como siempre he dicho, hermanos, la evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona es que esta persona es constantemente transformada. Transformada. Dios alumbra sus pecados y a ellos les duele fallarle al Señor. Les duele fallarle al Señor. Y cuando el Señor alumbra sus pecados, cambian. Porque no pueden resistir el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es el que da fruto de santificación. Amén. El Espíritu Santo produce santidad, porque es Espíritu Santo. Amén. Es Espíritu Santo. El Espíritu Santo no guía al libertinaje ni al pecado a ningún salvo. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios a la santificación. Por eso es que los que son salvos buscan a Dios en oración, buscan a Dios en ayuno, se congregan, obedecen la palabra del Señor, escudriñan la palabra del Señor. Amén. Y cuando el Espíritu Santo les convence de sus pecados, ellos cambian y son transformados y van creciendo en la madurez por el poder del Espíritu Santo que les ha sellado como propiedad de Dios. Amén. Así que el Espíritu Santo, hermanos,
en una persona es el sello del Rey que garantiza que la salvación es y será una realidad en su vida. Amén. Gloria a Dios. Y solo el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la función del testigo activo del pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Porque el Padre hace la elección, el Hijo hace la redención y el Espíritu Santo la regeneración, sellando a los elegidos y redimidos por la sangre de Cristo. Y quiero que entendamos que si Dios toma una decisión desde antes de la fundación del mundo, y eso está escrito en un libro bajo un juramento de un Dios que no miente, firmado con la sangre de Jesucristo, y Dios es inmutable, ninguna de sus decisiones cambiarán. Ninguna. Porque sus decisiones son eternas. Amén. Y nadie puede hacer cambiar a Dios de lo que Él ha decidido, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Cuando perdemos todo tipo de seguridad falsa por los méritos nuestros o nuestras contribuciones, lo único que nos encontramos es un miserable pecador al que le es imposible ser salvo por sí mismo. Amén. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando chocamos y aceptamos esa realidad? Nos encontramos con Cristo. Amén. Nos encontramos con el amor del Padre. Nos encontramos con el sacrificio del Hijo y un pacto entre ellos dos por ti y por mí. Amén. Y un poder divino, majestuoso, que es Dios, el Espíritu Santo, que nos guía a rendirnos en obediencia a la palabra de Dios. Todas las cosas, todas las acciones o todas las cosas que nosotros podamos hacer dentro de la gracia de Dios o el servicio de Dios, solo son actos de agradecimiento. Amén. Y esos actos de agradecimiento son obra de Cristo en nosotros. Pero no es algo que hagamos para nuestra salvación. Amén. Porque nada de lo que hacemos, ni nada de lo que podamos lograr hacer, se va a comparar con la supremacía y la preeminencia de Cristo. Y todo lo que hacemos bien, en obediencia a la palabra del Señor, es solo un efecto del poder de Cristo en nosotros. Amén. Si la salvación dependiera un pequeño porcentaje de nosotros o de nuestras acciones o nuestra contribución, nadie podría ser salvo. Nadie. Y quiero enseñar algo más acerca de la función del Espíritu Santo que opera en los salvos y cómo Él obra en ellos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 24 y 27. Del 24 al 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice el versículo y comienza diciendo, por la esperanza fuimos. El apóstol está tan seguro de su salvación que habla en pasado y dice, fuimos salvos. Amén. Pero ahí en lo que sigue diciendo dice, pero la esperanza que se ve, y eso está en presente. La esperanza que se ve no es esperanza, dice. Si la salvación se viera ahorita, no sería esperanza. Pero la esperanza nuestra es que seremos salvos. Y la seguridad del apóstol en este pasaje es que ya fuimos salvos. Amén. El apóstol está hablando que al medirse en el espejo de la palabra del Señor siempre nos encontraremos pecadores, pero que nuestra esperanza se alimenta creciendo en la santificación, siendo obedientes al impulso de la santificación provocado por el Espíritu Santo, que nos señala el pecado de nuestra vida. Dice, guardamos la esperanza, creciendo en la conformación de Cristo, para que un día podamos ser transformados en glorificación a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto indica que debemos crecer. Amén. Debemos crecer. Esa es la función del Espíritu. Y Él está diciendo que estamos en un camino hacia la conformación, y al vernos lo que somos nosotros, al examinar nuestras vidas, siempre tendremos más motivos para darnos cuenta que no podemos hacer nada por nosotros mismos para la salvación. Y luego llega el versículo 26 y dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque cuando oramos ni siquiera sabemos pedir como nos conviene. Amén. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hermanos, lo que el apóstol está tratando de decir aquí es que él está hablando de nuestras debilidades. Porque a veces por nuestras debilidades no podemos pedir como conviene. Amén. Claramente está hablando el apóstol de una incapacidad nuestra de poder pedir a Dios lo que realmente deberíamos de pedir. En el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones, ¿sí?, sabe cuál es la intención del Espíritu. Amén. Mire qué bonito. Mas el que escudriña los corazones, mas Dios, hermanos, porque Él es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de los pecadores redimidos, no, ¿verdad? Dice, porque conforme a la voluntad de Dios. Amén. Intercede. Gloria a Dios. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Y si esa es la voluntad de Dios, es porque nosotros no logramos estar en la plenitud de la santificación en este cuerpo mortal. Y nuestras oraciones casi siempre no son para nuestra santificación. Si usted se pone a pensar, nuestras oraciones muy pocas veces es para que el Señor nos santifique. Amén. Y esa es la intención del Espíritu que mora en los salvos,
La intención que Jesucristo tuvo en la oración sacerdotal cuando oraba y dijo: Padre, a los que me diste, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y algo que debemos saber es que Dios Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos santifica, porque Él opera la regeneración y nos alumbra con su palabra de verdad nuestro pecado. Jesús dijo: tu palabra es la verdad. Amén. Quiero que leamos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este pasaje la palabra del Señor está siendo presentada como una espada. En otros pasajes la palabra del Señor es como una lámpara, es la luz. Amén. Y cuando esa espada corta las impurezas de nuestras vidas, hermanos, no sentiremos felicidad. Gloria a Dios. Mientras más grande sea el tumor que el Señor corte de nuestras vidas, más dolor sentiremos. Mientras más grave sea nuestro pecado, más vergüenza nos dará, porque el pecado avergüenza. Amén. El pecado no enorgullece. La Biblia dice que el pecado avergüenza. Pero la intención del Espíritu Santo es alumbrar el pecado. Amén. Es cortar nuestro pecado. Y corta fuertemente nuestras maldades, con el objetivo de que busquemos la santificación. Esa es la función del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todo aquel que no entiende el motivo por el cual Dios manda su palabra, todavía no logra captar cuál es el propósito de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Porque el único objetivo de Dios Espíritu Santo en su palabra de verdad es la santificación, es nuestra santificación. Gloria a Dios. La forma, hermanos, en la que Dios le habló a David en la reprensión de su pecado fue muy dura. Gloria a Dios, fue muy dura. Pero el único objetivo que el Espíritu Santo llevaba en sus palabras era alumbrar su pecado y cortar su pecado. Amén. David lo entendió. Gloria a Dios. Cuando nosotros seamos alumbrados por la palabra del Señor, debemos entender que el único objetivo del Espíritu Santo para nosotros es la santificación. Siempre será nuestra santificación. Dios el Espíritu Santo es la palabra de verdad. Juan capítulo 14. Sí, Evangelio de Juan capítulo 14. Versículo 16. Gloria a Dios. 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice la palabra del Señor en el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Ahora vaya conmigo a Juan capítulo 15, siempre ahí cerquita, versículo 26.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces la palabra del Señor nos indica que la función del Espíritu Santo al sellarnos es nuestra santificación por medio de su palabra, que es la verdad. Ni siquiera, hermanos, nosotros podemos ser santos por nuestra propia voluntad. El Espíritu Santo es el que clama a Dios con gemidos indecibles para que nosotros seamos santificados. Amén. Y Dios nos santifica por medio de su Espíritu Santo, que mora en todos los redimidos. Es por impulso de Dios. Amén. Es por impulso de Dios, del Espíritu Santo, que mora en los salvos, que ellos sienten el deseo de buscar la santificación. Nunca el deseo de buscar la santificación y la obediencia de los mandamientos de Dios será el fruto de la decisión de nuestra carne. Nunca. Jamás será un impulso de nuestro propio poder de buscar a Dios y servir a Dios. Y quiero dejar claro que un cristiano salvo no persevera ni lucha con su carne, porque él lo decide. Amén. Quiero volver a decirlo. Un cristiano salvo no persevera ni lucha con su carne, porque él lo decide. Eso es todo lo contrario. Él lo hace porque el Señor lo impulsa a luchar con el pecado. Amén. Al hablar de un cristiano, siempre es él el que decide pecar y no obedecer la palabra del Señor. Nadie puede perseverar por el impulso de su propia energía y su propio poder. Todos los cristianos salvos perseveran por un poder sobrenatural que está en ellos. Amén. Ninguna intención de buscar a Dios es fruto de la decisión de nuestra carne. Ninguna de las cosas que usted y yo hagamos ocupándonos de nuestra salvación es porque lo provoquemos nosotros o lo procuremos nosotros. Todo lo que usted y yo hagamos y que seamos llevados a ocuparnos en la santificación, en la obediencia a las leyes de Dios, es impulso sobrenatural del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Jamás será el fruto de una decisión nuestra en nuestra naturaleza. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 2, 13. Porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Por nuestra voluntad? No, dice por su buena voluntad. Gloria a Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Pero quién lo produce? El Espíritu Santo. Amén. Así que no digamos, yo estoy haciendo la lucha por santificarme. Amén. Hermanos, debemos ser sinceros. No debemos ser jactanciosos, porque es el Espíritu que obra la operación de la santificación en nuestra vida. Y el Espíritu que mora en nosotros, los salvos,
es quien nos limita a pecar. Amén. Y si usted va a pecar, siempre lo hará en contra del Espíritu Santo. Siempre. Así que no nos hagamos dueños de la lucha. Hagámonos responsables de lo que de verdad nos pertenece. Y de lo que de verdad nos pertenece son las decisiones de pecar. Eso sí nos pertenece. La santificación no. Eso es obra del Espíritu Santo. Amén. Así que no podemos ser jactanciosos o arrogantes al decir, no es que yo busco la santificación. Yo busco ser santo porque es el Espíritu que produce en nosotros eso. Si hubiesen versículos bíblicos en donde Dios dice que la sangre de su Hijo, Jesucristo, no es suficiente y la salvación es entre socios, entre el pecador y Cristo, entonces el tema de la salvación fuera muy preocupante. ¿Y saben qué es lo difícil de este pensamiento? Es que no es que Dios elija a una persona y luego le quite la salvación. No es que Cristo lo limpie de su pecado por un tiempo y luego lo deje podrirse en su pecado sin limpiarlo. No es que el Padre y Dios el Hijo le quiten la salvación por sus pecados. Estamos presentando un panorama en donde Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo obra y ellos dan la salvación y aseguran la salvación. Amén. Pero todo esto de la seguridad de la salvación es por la excelencia de los méritos de Cristo, insuperables, cumplidos en un pacto. Pero el que la pierde porque creemos que no se esforzó lo suficiente. No tuvo los méritos que le faltaban para mantenerse salvo. Por tanto, yo digo que si la salvación se pierde, mis hermanos, eso no es creer perfectamente en la justicia de Dios. Porque si un salvo se perdiera, la justicia de Dios en el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y tendríamos que hacer muchas cosas más para asegurarla y para cuidarla con nuestros actos. Y eso es lo que yo presentaba en la clase pasada, que sería como una salvación entre colegas, entre que Jesucristo hizo una parte y luego el salvo hace otra parte. Y la palabra del Señor nos enseña que somos salvos por gracia. Y gracia es un regalo inmerecido. Y si Dios da la salvación a alguien desde antes de la fundación del mundo, jamás podrá perder su salvación. Jamás. Y quiero que leamos un versículo muy importante. Amén. Un versículo muy importante. Apocalipsis capítulo 3, 5. ¿Lo tenemos? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de delante de sus ángeles. Esta frase polémica aquí es que Dios dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que si yo leo, y no borraré, es que yo interpreto que Dios sí puede borrar. ¿Verdad? Amén. Pero la palabra del Señor en Efesios, vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Cuándo? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Una de las clases pasadas yo decía que no es que Él escribió el libro de la vida antes de la fundación del mundo, y cuando las personas nacen, entonces saca el libro y comienza a medir su vida, y como no da los requerimientos, saca el borrador celestial y lo borra del libro de la vida. ¿Se acuerdan que yo dije eso? No es así, hermanos. No pasa eso. Jamás podría pasar. Porque eso indicaría que Dios se equivocó al tomar una decisión antes de la fundación del mundo. Amén. Y las elecciones de Dios son soberanas y divinas. Y al ver que, imagínense que si al ver que el Señor se equivocó en la elección, Él tiene que borrar ese nombre. Y lo borra porque no tuvo un buen desempeño el pecador o por un pecado. Si Dios hiciera eso, indicaría que Dios se equivoca. Amén. Que Dios comete errores y eso es imposible porque Él es perfecto. Gloria a Dios, Él es perfecto. Pero supongamos que Dios se equivoca y decide borrarnos del libro de la vida, como podríamos pensarlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si Dios me borra, pero yo después vengo y me reconcilio? Entonces Dios tiene que volverme a escribir en el libro de la vida. Pero si yo me resbalo por un pecado y vuelvo a caer, el Señor tiene que borrarme otra vez del libro de la vida. Y si me reconcilio, otra vez tiene que escribirme en el libro de la vida. Entonces, ¿creen que Dios se va a prestar para eso? No, no es así. Gloria a Dios. Hermanos, si tomamos en serio eso, que Dios borra el nombre del libro de la vida, estaríamos diciendo que Dios quebranta el pacto con su Hijo Jesucristo, porque hubo algo que el Padre no pudo perdonar y por eso quita la salvación. Amén. Y ese algo, ese pecado, es superior al valor de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y no importa que Cristo haya muerto en la cruz, no importa que Cristo esté como nuestro sumo sacerdote, interceda por nosotros, Dios lo borra porque no es suficiente la sangre y no es suficiente la intercesión de Jesucristo, porque el pecado y el tamaño de su falta es más grande. Piénselo. Amén. Si Dios escribe un nombre desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, es porque el Cordero ya fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y si un cristiano salvo se encuentra su nombre en el libro sagrado de la vida, él no puede perder su salvación jamás. Porque quien hizo todo para que esa persona sea salva es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Él no hizo nada para tener la gracia de Dios. Jesucristo pagó a totalidad la salvación de Él y el Espíritu Santo lo va a preservar en la gracia de Dios. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.